Buenas, ahora vamos a hacer el análisis de este otro circuito que nos dicen que calculemos cómo se carga y se descarga este condensador. Pero vemos que es un circuito que tiene dos fuentes. Luego aquí vemos aún más la necesidad de pasar a un equivalente Thevenin en el que tengamos solo una fuente Thevenin, una resistencia Thevenin y mi condensador. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues primero el cálculo, que generalmente es algo más rápido, es la resistencia Thevenin, ya que implica quitar las fuentes. En este caso, si a este circuito le sacamos el condensador y quitamos las fuentes, la fuente de tensión la ponemos a cero, no es que las quitemos, sino que la ponemos a cero. Tenemos aquí una R1, aquí tenemos uno de los nodos del condensador, vamos a llamarle A, aquí tenemos R2, aquí tenemos B, que es el otro nodo del condensador, aquí tenemos R3 y aquí tenemos R4. El hecho de que haya una fuente de corriente significa que esta parte de aquí queda abierta, está en circuito abierto. Vale, pues ¿qué resistencia vemos entre A y B? Para los que no la acaban de ver, básicamente, fijémonos que este nodo, si le llamamos C, es lo mismo que este, y es el mismo que este y este. ¿Por qué? Porque la fuente me une este potencial a este. ¿Eso qué quiere decir? Que R1 y R2 se encuentran en paralelo. Luego R1 y R2 están en paralelo. Aquí tengo A. Este sería el nodo C. Y en B tenemos que R3 está en paralelo con R4. Este es el nodo B. Y esto es el nodo C. Como es el nodo C, ahora veo que estos dos paralelos están en serie. Luego ya tenemos que la resistencia Thevenin es R1 paralelo R2 más R3 paralelo R4. Ya tengo la resistencia Thevenin de mi circuito. Bien, ahora lo que nos queda por calcular es la tensión Thevenin. Tensión Thevenin, que será coger el circuito y ver cómo con esta fuente de tensión R1, aquí vendría el condensador, aquí tenemos R2, ¿qué tensión tengo entre A y B? R3, R4. Y aquí tengo la fuente de corriente I sub 1. Bien, para calcular la tensión VAB, como este nodo es el mismo, vamos a suponer que es C, VAC menos VBC me daría VAB. Es decir, que si sé las caídas de tensión en VR2 menos VR4, ya tengo la caída de tensión que quiero, que es la tensión Thevenin. Bien, para ello, ¿cómo puedo calcular eso? Pues necesito las corrientes. Entonces, como necesito esta corriente de aquí, esta y esta, que en el fondo esta ya la conocemos, podría aplicar directamente el análisis de mallas sistemático que hemos visto. Vamos a hacerlo de una manera, como he dicho, sistemática, sin pararnos a aplicar Kirchhoff en cada malla. Como habíamos visto, en un caso parecido a este, cogemos el sentido de las todas en sentido horario, tenemos la malla 1, la malla 2 y la malla 3, y directamente vamos a escribir la matriz de resistencias en este caso. Luego para la malla 1 tenemos que es R1 más R2, comunes de la 1 y la 2 tenemos menos R1 menos R2, comunes entre la 1 y la 3, 0, entre la 2 y la 1 será la misma que entre la 1 y la 2. De la malla 2 tenemos todas las resistencias, R1, R2 más R3 más R4, y ahora de la 2 y la 3 tenemos menos R3 menos R4. Bien, entre la 3 y la 1 es 0, entre la 2 y la 3, 3, 2, menos R3 menos R4, y por último R3 más R4, que son las de la malla 3. Bien, aquí tendríamos como incógnitas I1, I2 y 3, y las fuentes de alimentación, pues siempre que tenemos una fuente de estas, le asignamos una caída de tensión que la hacemos
servir de fuente de alimentación y lo que obtenemos es lo siguiente, un vector de fuentes en el que para la malla 1 tenemos V1 que sigue el sentido de la corriente, para la malla 2 no hay nada y para la malla 3 pues tal como lo hemos elegido menos Vx. Ahora bien, ¿qué sabemos? Que la corriente I3 es la I1 de la fuente de alimentación. Vamos a poner prima, ya que es la fuente de alimentación, para no confundirla con la incógnita. ¿Qué ocurre? Que eso significa que de nuestro sistema de ecuaciones la I3 sobra. Como sobra, estará multiplicada todas ellas por el valor de la fuente de alimentación que pasará al otro lado del igual. Por otro lado, eso significa que de 3 incógnitas pasamos a 2 incógnitas. Luego, con 2 ecuaciones tenemos, ¿qué haremos? Vamos a eliminar la tercera ecuación. De manera que escribimos otra vez la matriz R1 más R2, menos R1 menos R2, menos R1 menos R2, R1 más R2 más R3 más R4. Esta sería la matriz que tiene como coeficientes I1 e I2, que sería esta parte de aquí, y ahora este tercer elemento que está multiplicado por I3 pasa, esto es I1, I2, y I3 pasa al otro lado del igual. Aquí teníamos V1, I3 por 0 es 0, no pasa nada, y en la segunda ecuación sí que pasa porque es I3 por menos R3 menos R4, que pasa al otro lado del igual como R3 más R4 por la I1', que es la fuente. Y ahora mismo esto ya lo podemos poner en la calculadora, ¿vale? Y obtendríamos I1 e I2. Y con estas dos de aquí ya podemos calcular VR2 como I1 menos I2. Fijémonos que la polaridad es más menos, arriba, el más, por R2, y VR4 no es más que I2 menos I3 por R4. Acordémonos que I3, ¿vale?, es la I1', con lo cual ya podemos hacer la sustitución. Y ya tenemos resuelto nuestra tensión Thevenin. A partir de ahí, la carga del condensador, que era la pregunta del problema, pues sería la VC del condensador, será esta V Thevenin, que calculemos 1 menos T partido tau, con la tau calculada como R Thevenin por C. Y aquí se acabaría el ejercicio.